navegado la situación de conflicto en tu iglesia? ¿En qué papel queda la relación con la iglesia cuando sabes que no te quieren como pastor y tú sientes el llamado al pastorado? ¿De qué tipo de comunicación se tendrá con la congregación y cada cuándo lo haremos? Cuando pensamos acerca de esta experiencia de búsqueda de pastor y específicamente, como lo ven en la pantalla, el proceso de búsqueda pastoral, ya estamos hablando de ese proceso, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de la formación del comité de búsqueda pastoral. Ahora ya nos lanzamos a la búsqueda. Tenemos que iniciar con algunas cosas. Esta etapa de lo que es ya la búsqueda suele ser la parte más complicada, abrumadora del proceso. Y parte de ello es porque los miembros del comité se hacen esta pregunta. Ya estamos formados, ya hemos sido elegidos para hacer el comité de búsqueda. La pregunta es, ¿por dónde empezamos o cómo empezamos? Esa es la pregunta. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que establecer las expectativas, que sean claras. Y si están tomando nota, esa palabra clara o claridad tiene que ser subrayada entre los miembros del comité de búsqueda. Y menciono esto y enfatizo claridad porque esta palabra no sucede por accidente. Yo estoy convencido que no sucede, sobre todo cuando pensamos en la diversidad de nuestras iglesias, cuando pensamos en diversidad generacional e inclusive perspectivas de la vida, experiencias. Tienes miembros que potencialmente vienen de otras iglesias. En fin, es una diversidad. Cada cabeza es un mundo, decimos, ¿verdad? Entonces, como la claridad, la objetividad, muchas de las veces no sucede por inercia, no sucede por accidente, tenemos que luchar para ello. Entonces es parte de la conversación que estamos tratando de tener esta noche. ¿Cómo le hacemos? Sobre todo por la cuestión de que pueda esperar. El comité tiene que saber, qué es lo que se espera en el proceso. En otras palabras, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo saber si estamos avanzando? ¿Cómo saber si estamos evaluando? Podemos evaluar esto. ¿Y cómo saber como comité cuando lleguemos a la meta? Todo eso tiene que ser establecido después de que el comité es formado para poder empezar a movernos. Inclusive, una de las recomendaciones no negociables es precisamente tener una cronología o una línea del tiempo. Entonces, como comité, y aquí es donde otra vez tengo que enfatizar varias cosas, porque una de las cosas que he estado hablando y he estado mencionando, y espero que esto sea relevante a la razón por qué estamos aquí, y con la esperanza de que la conversación, la exposición de esta noche, como cada martes en la noche, sea simplemente un trampolín hacia una conversación continua, es la cuestión de que típicamente este tipo de conversaciones o de materiales, las iglesias lo vemos o vemos su relevancia hasta que perdemos al pastor, o el pastor se fue, o el pastor se enfermó, o en fin, diferentes cosas, porque hemos explicado que todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. Entonces, el punto aquí es de que este tipo de enseñanza, y lo dijimos la semana pasada, lo enfatizo una vez más, es la cuestión de que tiene un enfoque dual o doble. Uno es con respecto a los pastores que estamos en iglesias. Este tipo de conversaciones debe de convertirse normativa. Inclusive, si alguno de nosotros estamos apenas llegando a una iglesia o como iglesia estamos recibiendo al pastor por primera vez, estamos en esa transición y gracias a Dios ya encontramos pastor, esta conversación hay que tenerla desde el momento en que es entrevistada la persona, desde el momento en que es llamado a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Porque aun cuando el pastor es joven y acaba de llegar, ese pastor eventualmente va a salir. No existen o existimos pastores permanentes. Todos somos transitorios en el pastorado. Alguien más va a estar en el púlpito predicando eventualmente. Entonces, la razón que estoy mencionando esto con respecto a los pastores que tenemos iglesia, que estamos en iglesias, es porque esta conversación, mi anhelo y mi deseo es de que se convierta o motive o despierte el concepto de no solamente pensar en términos de buscar mi sucesor como pastor, mi reemplazo, que eventualmente va a existir. Entonces pongo a la iglesia, a la posición en una actitud proactiva en lugar de reactiva, una actitud ofensiva en lugar de defensiva. Pero aquí está el punto. ¿Cómo podemos usar estos principios o modelos para la reproducción de la misma iglesia? Simplemente reclutar o capacitar líderes. La cuestión de movilizar la iglesia en general. Entonces menciono esto porque bíblicamente hablando, y ustedes lo saben esto, no hay distinción entre lo que típicamente se conoce como clero y lo que vendría siendo el laico.
que realmente no son palabras bíblicas, porque ante Dios todos somos llamados al ministerio. Algunos lo hacemos vocacionalmente, implicando que el ingreso o el sustento de la familia lo hacemos a través del ministerio, pero todos sin excepción somos llamados a ser siervos de Dios, a ser ministros ante el Señor. Y la razón que menciono esto es porque, lo he dicho anteriormente, especialmente en el organigrama, en la estructura de la iglesia, la manera en que Dios diseñó la iglesia y la manera en que la iglesia debe funcionar, ciertamente hay un grupo de personas que fueron llamados o fuimos llamados a gobernar la iglesia. Y la palabra gobierno implica obviamente vida de servicio, de sacrificio. Gobierno es Cristo, ¿verdad? Eso significa, gobierno es la manera en que Cristo gobernó y gobierna. ¿Cómo lo hace? Como siervo sufriente, como varón de dolores, como aquel que se somete al Padre para ser exaltado. Entonces menciono todo esto porque esa posición que tenemos de autoridad, de liderazgo, de cabecera, es para ser reproducida. Entonces, en la manera en que lidereo o lideramos la iglesia, es como la iglesia debe de ser estructurada y reproducida en la vida de ella. Entonces, ¿qué es el punto? De que si potencialmente estamos batallando para movilizar gente, para descubrir liderazgo, la gente no se involucra, la gente se mantiene aislada o se mantiene apática, potencialmente mucho de ello tiene que ver con la manera en que yo ejerzo el pastorado. Porque trágicamente muchos creamos como pastores un concepto de aislarnos y pensar que mi llamado pastoral es simplemente predicar, hacer visitas, atender a las necesidades, y todo eso está implicado, pero ¿qué acerca de mi ejercer en reproducción de otros? Ok, entonces eso tiene que ver con la iglesia establecida, y mi deseo, mi anhelo es que después de 8 semanas, estos principios, estas herramientas que estamos proveyendo para la iglesia, las podamos usar de una manera, ¿qué es la palabra? Orgánica, integral en la totalidad de la iglesia, no solamente en la búsqueda de un sucesor pastoral o no solamente a un nivel de, otra vez, liderazgo pastoral. Es modelado por el liderazgo pastoral, pero tiene que, otra vez, filtrarse o empezar a crear ese efecto de dominó en el resto de la vida de la iglesia. Entonces, esa es la iglesia establecida. Por otro lado, cuando tenemos, o ministerio establecido, cuando tenemos la cuestión de búsqueda de pastor, que es probablemente el énfasis más grande, y estamos hablando de un comité de púlpito, esta cuestión es de otra vez donde la iglesia pueda conocer esos principios antes de que los necesite. Una vez más, conocer esos principios antes de que los necesite. Inclusive una invitación que les he estado haciendo desde un principio es la cuestión de que eventualmente esta conversación va a tener que ver con la manera en que la iglesia es estructurada. La semana pasada hablamos de esto y otra vez, si no estuvieron aquí la semana pasada, inscríbanse a la clase para que reciban o soliciten el material. Pero la semana pasada hablamos acerca de esto. El comité de búsqueda de pastor tiene que conocer y saber antes de lanzarse a la tarea cómo es que la iglesia toma decisiones. Una vez más, el comité se estructura y se organiza a través de cómo la iglesia en general toma decisiones. Si toma decisiones, y hablamos de 3 gobiernos que son los más conocidos o los que más vemos a la luz de nuestra cultura y aún de la Biblia, que es el gobierno episcopal, que es el gobierno presbiteriano y que es el gobierno congregacional. Entonces, el comité tiene que saber cómo la iglesia toma. ¿Por qué? Una vez más, porque como ese proceso de cómo toma decisiones eventualmente va a reflejarse en cómo el pastor es llamado. Entonces, lo último que deseamos es un comité de púlpito o comité de búsqueda de pastor que invierta, que trabaje, y al final las personas que están en posición de liderazgo y que toman decisiones frustren a ese comité, frustren el proceso. Y esto lo escucho trágicamente más de lo que me gustaría escuchar, donde cuando vienen y presentan al candidato ante la iglesia para votación, 1 o 2 familias de la iglesia o del liderazgo echan por tierra todo lo que se había hecho. Y este va a ser mi argumento. Yo no creo que el problema es que hubo una u otra persona que fue tóxica o que fue confusa o causó división, y no quitó absolutamente nada de responsabilidad de esa persona. Pero realmente lo que está sucediendo como raíz del problema no es el individuo, que sí lo es, pero es el sistema que tienes en cómo lidiar cuando alguien hace algo que no está trayendo la unidad o simplemente el carácter de Cristo en las decisiones que tomamos. Entonces, menciono todo esto porque otra vez esos sistemas van a ser puestos a prueba, especialmente cuando empieza a haber o surge tensión
cuando surgen situaciones, otra vez, que no son fáciles de navegar, lo que va a salir a flote van a ser los sistemas, van a ser los procedimientos de cómo funcionamos. E inclusive, escuchen lo que voy a decir. Y esto lo he estado hablando por mucho tiempo. Los sistemas sirven a la iglesia, los sistemas sirven a la misión de la iglesia. Esta cuestión de los sistemas, y esta es una manera de evaluar si el sistema es saludable y bíblico, cuando en un momento, otra vez, hay tensión, y piensen en términos del mismo comité de búsqueda de pastor, puede haber disyuntivas. No, va a haber disyuntivas en la cuestión de búsqueda de pastor. ¿Por qué? Cada cabeza es un mundo, en fin, todo lo que hemos hablado. Una manera de saber si nuestro sistema de gobierno, de tomar decisiones, a quién empoderamos, todo eso, una manera de darnos cuenta si esto es bíblico y es saludable es si empezamos a culpar naturaleza humana. En otras palabras, cuando empezamos a usar frases como, por ejemplo, es que así son los diáconos, es que así es la hermana, esa familia siempre ha causado... Escuchen el lenguaje que estoy usando. Sí, eso, y otra vez, no estoy minimizando lo conflictivo que puede ser una persona o lo difícil, todo eso sucede, ¿verdad? Y nadie está exento de ser una persona conflictiva nadie. Pero al final de la conversación, si empezamos a usar lenguaje donde culpamos naturaleza humana, esa es una señal de que nuestro sistema de cómo tomamos decisiones, cómo navegamos experiencias de tensión, de dificultad, definitivamente eso es lo que está exponiéndolo. Entonces, el otro lado de la moneda, por favor, escúchenme, porque esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. El otro lado de la moneda, de lo que acabo de decir, porque acabo de hablar de los síntomas y de la raíz del problema, ¿verdad? Síntoma, raíz del problema. La otra cosa que quiero mencionar es esta. El otro extremo es cuando el pastor llega y a quemarropa, sin avisar, recién llegado, quiere cambiar los sistemas. Porque en la iglesia previa le fue mal con los diáconos, con los hermanos, con el pianista y con no sé quién, y se armó la situación, inclusive por eso dejó la iglesia, porque la situación se puso difícil, y es la clásica donde llegas a la iglesia establecida y quieres cambiar el gobierno de la iglesia, quieres cambiar los sistemas. Y una vez más, aún si tienes la verdad, aún si tienes la doctrina correcta, y esto ustedes lo saben por experiencia, como padres, como hermanos, como nietos, como cónyuges, al estar casados. Aun cuando tengo la verdad, número uno, no la puedo forzar en nadie, porque cada cabeza es un mundo. La persona tiene que, es el concepto de evangelización. Aun cuando tengo el evangelio, no lo puedo forzar en nadie, ¿verdad? La persona eventualmente tiene que tomar una decisión. Obviamente creemos en la intervención del Espíritu Santo, pero aquí está mi punto. Mi punto es que aun cuando tengo el título de pastor o tengo el salario del pastor o lo que sea, mi recomendación, mi plegaria ha sido no lleguemos haciendo cambios bruscos, porque típicamente la iglesia o la gente no teme a los cambios. A lo que típicamente teme la iglesia es no saber por qué, la necesidad del cambio. Y mi punto es este. En la transición de una iglesia que necesita ser revitalizada, que necesita pastor, que necesita transicionar, que todos lo necesitamos, todos sin excepción, esta es la pregunta, porque a la luz de la Biblia es a quién Dios ha comisionado para liderar esos cambios. Y voy a argumentar que lo ha comisionado a su liderazgo. En mi entendimiento de la Biblia son dos las posiciones que son llamados a esto. Y estas posiciones son complementarias una a otra, pero estamos hablando del cuerpo pastoral y los diáconos. El diaconado, esto es la manera en que entiendo la Biblia, la manera en que es parte de este proceso no es tanto en una posición de decisión o de gobierno en ese aspecto, pero es la cuestión de servicio. Entonces el diácono sirve para que este cuerpo pastoral, para que este grupo de pastores, y escuchen el lenguaje de pluralidad de pastores, puedan llevar a cabo el gobierno de la iglesia. Menciono todo esto porque sin los diáconos, el pastor termina haciendo un montón de cosas que no son antibíblicas, pero le roban de enfocarse en la exposición de la palabra de Dios y le roban en la cuestión de la oración, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque es complementario, son llamados por Dios, pero en este caso lo que queremos un sistema en el cual fluya precisamente el propósito por el cual la iglesia fue creada y para qué existe. Entonces, cuidado con los extremos que estamos diciendo en ese aspecto, sistemas que no son bíblicos y efectivos y tratar de cambiar los sistemas de un día para otro, porque en ambos casos potencialmente vas a perder pastor
y no va a terminar bien la historia. ¿Tiene sentido esto? Con respecto a la línea del tiempo o la cronología, necesitamos un calendario como comité. Necesitamos desde un principio tener un calendario, y este calendario tiene que ver con establecer, ¿sí? Lo establecemos para que permitas interrupciones del Señor. Una vez más, escuchen lo que voy a decir, porque es el concepto de que son las dos cosas, no es una u otra. Cuando te estructuras, cuando te programas, cuando te preparas, eso da margen a interrupciones divinas. En otras palabras, es el concepto de la predicación. En la predicación invertimos tiempo en preparación porque mi preparación le permite al Espíritu Santo obrar con más libertad en mi vida. ¿Qué estoy diciendo? Que muchos pensamos y practicamos cosas que no son saludables y decimos lo que el Espíritu indique nada más allá a la mera hora. Que lo usamos realmente como un sácame de apuros de alguien que no invirtió en prepararse, ¿verdad? Que simplemente allá a la mera hora va a andar cantinfleando y va, en fin, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, como comité hay que prepararnos para que el Señor, entre comillas, interrumpa, que no son interrupciones, es realmente la dirección del Espíritu Santo. Entonces nos preparamos para permitir intervenciones divinas. ¿Qué implica ello? Aquí están las preguntas que necesitamos hacernos en la preparación, otra vez, de esa línea del tiempo como comité. ¿Cuánto tiempo buscará la opinión, el comité? ¿Por cuánto tiempo buscar de la congregación sobre la descripción del puesto? No lo incluí en el PowerPoint, pero se los voy a dar y se los voy a mandar por correo electrónico conforme se inscriben en la clase, pero aquí es donde tenemos una encuesta, y esta encuesta se le otorga a la iglesia, es parte del proceso para esto. O sea, en un tiempo de transición, otra vez el comité de búsqueda a través del liderazgo de la iglesia va a encuestar, así se dice, va a encuestar a la iglesia, va a presentar una encuesta a la iglesia. De tal manera que la encuesta tiene que ver con lo que la iglesia, es una serie de preguntas, es una encuesta, donde la iglesia tiene la oportunidad de una manera anónima, no se ponen nombres, así que con toda la libertad pueden compartir, y la encuesta te da las categorías, de decir, la edad que pensamos que necesitamos como iglesia, qué edad necesitamos pastor, qué acerca de su educación, debe ser casado, estamos dispuestos a traer un pastor soltero, en fin, ese tipo de cosas donde eventualmente esa encuesta la toma el comité de púlpito. Entre paréntesis, la encuesta necesita hacerse o llevarse a cabo, en mi sugerencia, por lo menos de 2 a 3 domingos. ¿Por qué? Porque no toda la gente viene todos los domingos. Entonces, anunciar y decir, por los próximos 3 domingos va a estar en el boletín la encuesta, y queremos que durante el culto, en otras palabras, háganlo mientras están en la iglesia. Nada de que se la llevan y luego la traen, porque no va a suceder eso. Entonces, se dan 3 domingos, por ejemplo, una cronología, es decir, 3 domingos. Al tercer domingo se cierra la encuesta, tomamos la encuesta y empezamos y analizamos, y vamos a crear lo que consideramos o llamamos el perfil de la posición. Esto es lo que la iglesia ha dicho y es lo que el comité piensa que necesitamos en la cuestión de el próximo pastor. Hay un perfil que tiene que ver con la posición, independientemente de quién aplique, quién mande su currículum, independientemente, esto es lo que creemos que la iglesia necesita. Número 2, ¿cuándo se finalizará o cuándo terminará la descripción del puesto? Esto está conectado con la información que obtuvimos de la iglesia. Ahora creamos ese perfil. Número 3, tercera pregunta. Esa es la línea del tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que poner fechas a todo esto. Una vez más, tiene que haber una cronología de todo esto. ¿Por cuánto tiempo aceptaremos los famosos resúmenes o currículums vitales? Tiene que haber una fecha. Son 3 meses, son 6 meses. ¿Por cuánto tiempo? Y todo eso tiene que publicarse. La iglesia tiene que saber, en mi opinión, si la iglesia tiene una página de internet, en la página, muchas iglesias, su página o su muro de conversaciones es Facebook, cualquiera que sea. Vía texto, lo que sea, boletines, domingo en la mañana, pero tiene que haber algo que está comunicando a la iglesia. Número que sigue, ¿cuándo se completarán o terminarán las primeras entrevistas telefónicas o virtuales? Ya después de que hemos recibido y dijimos que son 3 meses solamente, empezamos a tomar los resúmenes en enero, entonces para marzo, abril, cuando mucho, 4 meses, ahí termina, los que van a aplicar y se cierra. De ahí, cuando empezamos a evaluar, ahorita vamos a hablar acerca de eso, la primera cosa que recomendamos es que exista una llamada por teléfono. Y una llamada por teléfono, porque en esa llamada es cuando le preguntamos a los que consideramos, acuérdense que hablamos de esto, tenemos los que aplicaron, tenemos aplicantes, se dice, aplicantes, y tenemos candidatos. Tenemos 14 que aplicaron, pero basado en el perfil que la iglesia ha producido junto con el comité de búsqueda de pastor, hemos llegado a la conclusión de que hay ciertas características, e inclusive, ven lo que voy a decir,
Esas características o ese perfil eventualmente se considera o es parte de lo que es la descripción de la posición o del trabajo. Porque cuando ustedes van, en este caso, a la página de la iglesia o en lo que se ha publicado, cuando decimos, hey, estamos buscando pastor, la iglesia tiene que decir, esto es lo que estamos buscando. Doctrinalmente, en fin, descripciones de lo que creemos que el próximo pastor debe de llenar, Entonces, basado en ello, es que ese perfil o esa descripción de trabajo va a ser lo primero que si yo soy uno de los que quiero aplicar a la posición, cuando yo veo eso que está publicado, yo digo, no, pues no califico. Porque en la descripción de trabajo, en lo que está diciendo la iglesia, basado en el perfil que crearon, ellos dicen que quieren a un pastor que tenga mínimo 7 años de experiencia como pastor titular de una iglesia. Y si yo nada más tengo 2 o nunca he pastoreado una iglesia, he sido pastor asociado, he sido ministro de jóvenes o lo que sea, pero nunca he liderado una iglesia, potencialmente no califico, ¿verdad? Entonces menciono todo eso porque ahí es donde distinguimos entre aquellos que están aplicando y aquellos que son candidatos. Entonces ya basado en esa candidatura, si de los 14 que aplicaron nos quedamos con 5 que como comité consideramos, entonces lo primero que queremos hacer al separar aplicantes de candidatos, es a los aplicantes que no avanzaron a la candidatura, automáticamente hay que mandarles una notificación. Y mi sugerencia es que sea un email o una carta donde diga como comité, gracias por considerarnos, pero a este momento como iglesia, después de haber visto tu currículum o tu resumen, creemos que la iglesia se mueve en una dirección diferente. Oramos para que el Señor guíe tu ministerio y Él te posicione en la iglesia que de antemano tiene ya determinada. Gracias. Se le da las gracias y se cierra el caso. Ya no tienen que preocuparse por aquellos que solamente fueron aplicantes y ahora hay que lidiar con los, ¿qué cosa? Ahora con los que son candidatos. Entonces, cuando tienes candidatos, aquí es donde entra esto, ¿sí? ¿Cuándo es que vamos a contactar? Y la primera manera de contactar, yo sugeriría, es una llamada por teléfono para preguntar si todavía quiere ser considerado. Y si la persona te dice que sí, entonces en esa llamada, inclusive hay una forma que tenemos, que es, otra vez, es una sugerencia en esa forma donde es la llamada descrita, donde al hablar dices, hey, mi nombre soy fulano de tal, hablo de la iglesia, del comité de búsqueda de pastor, recibimos tu resumen, tu currículum vital y lo que quieres hacer es establecer o hacer una cita donde una siguiente llamada, donde ahora sí, en esa llamada oficial, donde va a ser la entrevista o va a empezar, tenemos otro formulario donde están las preguntas que queremos hacerle como comité. Porque esa es la primera llamada introductoria y tenemos que ponerle fecha. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Por favor, escúchenme esto que estoy poniendo aquí y si podemos crear una gráfica o una línea del tiempo y publicarlo ante la iglesia. Esto va a traer a la iglesia mucho más tranquilidad de saber que estamos trabajando y que tenemos dirección en lo que estamos haciendo. Número que sigue, la pregunta es ¿cuándo se llevará a cabo las primeras entrevistas presenciales? Que es el punto, que si tienes 7 que pasaron, de los 14, 7 calificaron para ser considerados como candidatos y cuando empezaste a hacer las llamadas por teléfono, que es la primera llamada, y te diste cuenta que de los 7, 3 pasan a la siguiente ronda, de los 7 hubo 4 que con la pura llamada por teléfono dijiste, como comité dijeron, no podemos considerarlo. Otra vez se le manda la carta, gracias y se les despide, ¿verdad? Del proceso. De los 3 que quedaron, ahora lo que sigue es una entrevista en persona. Entonces, ¿cuándo va a ser esa entrevista? Hay que ponerle fecha. Y la última es, y aquí dice extender la oferta, mi sugerencia, y debí de haberle puesto en lugar nada más de implicarla, esto que está aquí sería la segunda entrevista en persona. Estas entrevistas las tenemos en formatos donde están las preguntas ya hechas y donde hay diferentes instrucciones. Aquí nada más estoy dando la idea general, pero otra vez me encantaría mandarles esta información a ustedes si desean tenerla. Pero en esto que está aquí en la pantalla, esta es la parte donde es la segunda entrevista en persona y aquí es donde se hace la oferta. Este es el concepto donde el pastor, déjenme regresar a la película, en la primera llamada que fue por teléfono,
no, mejor dicho, en la segunda llamada. En la primera fue para establecer la cita. En la segunda llamada por teléfono es la entrevista primera por teléfono. Si consideramos que va a avanzar a la siguiente ronda, que es la entrevista personal, en esa llamada por teléfono se le pide que mande, a lo mejor ya lo mandó, que proporcione ya sea enlaces de YouTube o si no tiene, que grabe. Necesita darnos videos de sermones. Necesitamos escucharlo predicar, ¿verdad? Entonces, esa sería mi sugerencia, que desde esa llamada por teléfono, y si califica para la primera entrevista en persona, escuchemos cómo predica. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a esa segunda entrevista, que es la última entrevista, ¿verdad?, personal, es cuando se le invita a que predique en la iglesia. Y potencialmente ese domingo es cuando se lleva la votación para llamarlo. Estoy hablando de un gobierno congregacional. Algunos de ustedes a lo mejor navegan esto de una manera un poquito diferente en ese aspecto, ya sea un gobierno presbiteriano o sea un gobierno episcopal. Pero el punto es de que aquí es donde se va a extender. Entonces, como iglesia o como comité, queremos que esta fecha, porque aquí es donde estamos haciendo la decisión final, ¿verdad? Donde estamos llamando al individuo a que sea nuestro pastor o le estamos extendiendo la invitación, porque al final tiene que decidir. En el mundo ideal queremos tener una fecha para esto. Entonces, si estamos en enero y estamos formando el comité y decimos, ok, en el mundo ideal nos encantaría tener pastor para agosto, para cuando regresan a la escuela los niños, esa temporada, sería el mundo ideal. ¿Podemos realmente tener? Entonces, aquí pones la fecha de agosto y de aquí te vas a mover hacia atrás y vas a empezar a programarte. Y otra vez, solamente estás soñando, estás estructurándote, pero factor humano, puede haber algunas situaciones que están fuera de tu control, pero por lo menos tienes un cierto tipo de estructura para navegar esto. ¿Tiene sentido esto? Ok. Comience a planificar con el final en mente, es lo que acabo de mencionar. Considere cuál será el momento ideal para que el nuevo pastor asuma su papel, su rol, su posición y trabaje hacia atrás en su calendario a partir de esas fechas, sin usar algún consultante o a una persona externa dentro de la iglesia promedio se lleva o le lleva de 18 a 24 meses para encontrar pastores. Cuando la iglesia se organiza sola, sin tener ayuda externa. Usualmente las iglesias pierden, el hecho de que sea tan largo el proceso, pierden lo que se conoce como momentum, como finanzas, porque la gente deja de ofrendar, e inclusive dejan de asistir a algunos de ellos, e inclusive se distraen de la visión de la iglesia. Por lo tanto, es fundamental que el comité de búsqueda discuta sus expectativas, qué es lo que esperamos, qué es lo que consideramos no negociable con respecto a ese cronograma o a esa línea del tiempo del proceso de búsqueda de pastor. Y otra vez, por favor, escúchenme. Aquí es donde regreso, porque este es un proceso que como pastores típicamente, y voy a generalizar, hay excepciones a la regla, pero típicamente como pastores nuestra tendencia es ser visionarios. Vemos el cuadro completo, nos encanta la predicación, batallamos para poner atención en los detalles como pastores, batallamos para organizarnos como pastores típicamente, estoy generalizando. Menciono todo esto porque esto que estoy describiendo involucra a alguien que le encante la contabilidad, que le gusten los detalles, que le guste lidiar con todas esas cuestiones de fechas y respetar las fechas, estructurar en lugar de simplemente al ahí se va, ahí conforme el Señor indique, si captamos eso. Entonces, menciono todo esto porque se requiere un equipo de trabajo en ese aspecto. ¿Tiene sentido eso? Espero que ayude y otra vez me encantaría escuchar o ver comentarios de ustedes. Si acaso encontraron algo de valor en el contenido de este video, queremos invitarte a que por favor lo compartas con alguien. El compartirlo no es solamente transferir cosas de valor, pero de alguna manera aquellas personas que reciban este video van a asociar precisamente el valor de este tipo de información con tu persona. Muchas gracias por compartir. Esto va a involucrar obviamente costo y obvio tiene aquí el comité como iglesia tiene que tener un presupuesto, cómo van a navegar esta transición pastoral, búsqueda de pastor, todo esto. Aquí están algunos aspectos del costo o de los costos que va a involucrar. El primero de ellos, adivinen cuál es. Es una de las cosas de más valor en la vida y es el tiempo. ¿Por qué? La implicación es que el tiempo, su valor es incalculable, por lo que es importante que como comité esté completamente de acuerdo. El comité tiene que estar de acuerdo en lo que se espera. ¿Cuánto se espera? En otras palabras, estoy dispuesto a servir en este comité, pero necesitan decirme cuál va a ser el precio a pagar.
Porque como mamá, como esposo, como abuelo, tengo responsabilidades, mi tiempo está bastante limitado. Entonces, si ustedes me ayudan a saber qué es lo que involucra, si digo que sí, ¿a qué estoy diciendo que sí? ¿Verdad? ¿Qué acerca de viajes? Bueno, potencialmente va a incluir viajar por la cuestión de entrevistas personales, donde potencialmente la entrevista personal, si el candidato está en otra ciudad, hay que ir a visitarlo o traerlo, cualquiera que sea el caso. Bueno, el comité de búsqueda necesita tener un presupuesto para viajar si es que esto va a ser necesario. Hospedar al candidato si es que lo van a traer. Hay que presupuestar comidas, hoteles para los candidatos porque va a costar dinero todo esto. ¿Qué acerca de la publicidad? En cuestión de publicidad, ¿cómo promovemos la posición en ese aspecto? Va a requerir que invirtamos también en ello. Hay que producir gráficas, posters, hay que producir cosas que reflejen calidad en lo que hacemos, que no sea nada más al ahí se va, que no sea nada más, ¿me explico? Y menciono todo esto porque otra vez, típicamente no pensamos así a nivel de iglesia, algunos le sacamos la vuelta a ese tipo de conversaciones porque pensamos o tememos que la iglesia se vea como un negocio, el cual es obvio que no lo es, pero creo que hay componentes en la vida de un negocio y es lo que le llamamos las primeras impresiones. Cuando alguien ve en Facebook, cuando alguien ve un video de YouTube, cuando alguien ve qué tipo de calidad estás produciendo, cómo se ve la cámara, cómo se ve tu micrófono, cuál es la calidad del sonido que estás haciendo. En otras palabras, lo que estás produciendo atrae y aumenta la posibilidad de que exista atracción o te distrae. Y dices tú, esto está confuso, no se oye bien o lo que sea. Estoy hablando de esto por cuestión de publicidad, tiene que ser hecho de una manera correcta. Presupuesta e investiga cuáles son las mejores opciones para promover la vacante pastoral que existe en la iglesia. Este proceso en la búsqueda de pastor, porque ya estamos en la búsqueda, ya estamos adentrándonos en buscar pastor, inicia con la fase de pre-búsqueda. Antes de buscar tenemos que hacer preparativos, preámbulo. Tenemos que tener diferentes cosas. Una de ellas es establecer los papeles y responsabilidades de cada miembro del comité. Por favor, escúchenme. Este concepto de establecer papeles, responsabilidades, y otra vez, si podemos pensar en términos, otra vez, integrados en la vida de la iglesia, no nada más cuando hay un comité de púlpito o de búsqueda de pastor. Pensemos en términos, y aquí es donde insisto y regreso a lo que dije al principio, si podemos usar este tipo de enseñanza o este tipo de conversaciones como un trampolín hacia algo habitual y algo más grande. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En esta cuestión de papeles de responsabilidad de cada miembro del comité, pensemos en términos donde esta conversación inicia desde que la persona llega a una iglesia. Cuando llega y es invitado o es, entre comillas, simpatizante. Entonces, yo les he hablado anteriormente de perfiles. El perfil de, en este caso, de membresía de la iglesia, que es desde el momento en que viene por primera vez a la iglesia al momento en el cual eventualmente la persona quiere ser miembro de la iglesia. Es un proceso, obviamente, de ser evangelizado y eventualmente empieza el proceso de discipulado. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando haces una clase de membresía, lo que estás haciendo, estás poniendo enfrente de la persona las expectativas. Si tú decides ser miembro de esta iglesia, esto es lo que se espera de cada miembro. Inclusive en la clase de membresía se recomienda que al final exista un pacto donde cada miembro literalmente firme ese pacto. Y literalmente, bueno, dos cosas. Una es que exista por escrito una aplicación donde la persona está aplicando para ser miembro y parte de la aplicación es donde la persona va a escribir su nombre, va a escribir su conversión, si es que ya es salva la persona. Si no es salva, necesita ser salva, porque de nada sirve aplicar a una membresía en una iglesia si no eres salvo, ¿verdad? Es prerequisito para ser salvo. Espero que estén de acuerdo conmigo en ello. O sea, en fin, eres miembro de la iglesia universal y de la iglesia local. Al ser salvo, eres parte de la familia de Dios, pero tienes que ser parte de una congregación. Pero en ese papel están especificando, yo acepté a Cristo cuando tenía 14 años en esta iglesia. Inclusive en la aplicación de membresía te va a preguntar, por ejemplo, y todos lo tenemos, si desean las copias se los puedo dar. En la membresía va a hablar de la fecha cuando aceptaste a Cristo, eres bautizado, bautismo del creyente o bautismo por inmersión, que es como lo decimos, cuándo, dónde, en qué iglesia. En fin, todos esos detalles tienen que estar estipulados. No puede nada más asumirse y no puede nada más ser algo, ¿cómo se dice? Apalabrado, nada más no. Tiene que haber una estructura. Entonces, pensemos en esos términos donde como iglesia creamos ese ADN de tal manera que cada sistema en el cual funcionamos refleja esa estructura.
donde tenemos cosas designadas. Entonces, regresen conmigo a lo que estamos diciendo aquí, porque necesitamos tener y saber cuáles son los papeles, que si me uno a este comité y voy a servir en este comité de búsqueda de pastor, cuáles son mis responsabilidades, cuál es el plan de comunicación, otra vez, de lo que está pasando como comité, cómo lo comunicamos a la iglesia, cómo lo comunicamos a la estructura de la iglesia. Si la iglesia tiene un sistema de ancianos gobernantes, un cuerpo pastoral, tiene diáconos, por eso dije la semana pasada que el comité tiene que conocer bien cuál es el organigrama y cómo se toman decisiones. Porque necesitamos estar, otra vez, si fuera una cadena, tiene que engranar lo que está sucediendo para que nuestra manera de cómo nos conducimos no se convierta en obstáculo o distracción y eventualmente culpar naturaleza humana o pensar que personalizamos el conflicto y decimos, esa hermana no me quieren que me salga del comité, en fin, ustedes saben ese tipo de situaciones. Y lo último es tener una inscripción de trabajo. Entonces, una vez más, eso es importante. ¿Qué responsabilidades tiene cada miembro del comité? ¿Qué dirección, hacia dónde va el comité? Eso tiene que ver con el perfil que la iglesia proporcionó a través de la encuesta, un perfil final que es de la posición que el comité ha publicado, que acerca del plan de comunicación, cómo le vamos a saber a la iglesia, si tenemos una cronología, tenemos una línea del tiempo, cómo es que la iglesia puede saber dónde estamos en el proceso, o si ha habido algunos cambios, comunicarlos. Y la otra es, tenemos que tener por escrito, porque cuando empiezan las aplicaciones a llegar, como dije al principio, los que aplican tienen que tener acceso a lo que la iglesia espera o los requisitos. Porque otra vez, lo que no queremos es sorprender a los que están aplicando. Tenemos que ser honestos desde un principio en lo que pensamos que debe de ser o las características. Si no hay un plan, ese es un plan, simplemente que no es efectivo y es demasiado frustrante. Por lo tanto, número 1, asegura o asigna, mejor dicho, los papeles de responsabilidad a cada miembro del comité. Por favor, escúchenme. Si no hay dirección, no va a haber productividad, por lo tanto va a causar confusión y va a haber tensión innecesaria. Por favor, escúchenme, porque aquí lo que va a suceder, y ustedes lo saben esto, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de iglesia, cuando no hay estructura, cuando no hay dirección, cuando no hay comunicación, típicamente o gobiernan los que más hablan y los que más gritan o los que más piensan que tienen cierto poder o autoridad. Y eventualmente lo que termina sucediendo, que esto hasta cierta manera es inevitable, termina imponiéndose agendas humanas. Termina simplemente gobernando otra vez personas que potencialmente ni siquiera califican en ello. Entonces, si por alguna razón dentro del comité de búsqueda de pastor tienes una persona que es conflictiva, la semana pasada hablamos de ciertas características. ¿Quién debe de ser miembro de ese comité? Si tienes un diácono, si tienes una situación donde potencialmente están otra vez obstaculizando, ¿sí? Este tipo de preparación te va a ayudar a navegar o cómo minimizar todas esas distracciones eventualmente. Ok, cada miembro debe de saber y servir a través de la responsabilidad asignada. Inclusive, este es el tipo de situación donde pensamos a nivel de membresía de iglesia, ¿verdad? Somos miembros, somos miembros de un solo cuerpo, entonces, de acuerdo a nuestras capacidades, habilidades. Yo no sé si esto lo mencioné, pero a mí se me hace que ya lo mencioné en algunas semanas anteriores, pero una de las cosas que recomendamos hacer, esa es una recomendación y otra vez es parte del proceso. Hablamos de encuestar a la iglesia, damos una encuesta para conocer el perfil. Eventualmente en el proceso, vean lo que voy a decir, pues esto es importante. Hay un cierto tipo de evaluaciones, ¿es la palabra correcta evaluación? Yo creo que sí, evaluaciones en personalidades. ¿Qué tipo de personalidad tiene el individuo? Y aquí está el punto. Una recomendación es que este tipo de prácticas o de evaluaciones las tengamos como parte de la clase de membresía. Porque conforme va llegando gente a la iglesia, es bueno, inclusive estas evaluaciones también se le conocen como las evaluaciones de los dones espirituales, saber cuáles son los dones espirituales de la persona. Pero piensen en términos de habilidades, de carencias, de cosas que son las áreas fuertes de la persona. Otra vez, como pastor, si la tendencia es que es un buen administrador, pero no es muy bueno en su relación con gente, interpersonales, si es un gran teólogo y es un gran estudiante de la Biblia, pero en la administración nomás no. Entonces lo que quieres es tener este tipo de herramientas que, basado en el perfil de la posición, te ayude eventualmente a que el candidato
como comité, le invitas al candidato que estás considerando a que tome ese tipo de evaluación para ver los resultados, y como tienes ya un perfil de la posición, comparas eso y ves si hay compatibilidad. Yo sé que no suena nada espiritual esto, pero simplemente son recomendaciones o herramientas que se pueden hacer. Y en este caso, yo recomendaría que como comité de búsqueda de pastor tomen esa misma evaluación personalmente para que conozcan las áreas fuertes, las áreas débiles que tienen, y les ayude a trabajar juntos como comité y saber cuáles son sus responsabilidades, e inclusive asignar responsabilidades de acuerdo a las áreas donde la persona tiene más habilidades. Número 2, establece las metas, valores, visión y misión del comité de búsqueda de pastor. Esto lo dijimos la vez pasada y lo voy a enfatizar. Esta cuestión de metas, valores, visión y misión del comité tiene que ser compatible, alinearse con las metas, valores, visión y misión de la iglesia. Por eso necesitamos conocer cómo la iglesia funciona, cómo toma decisiones y cuál es la dirección de la iglesia, porque eso va a la par con ello. Nada complejo, simplemente una extensión de la visión y misión de la iglesia, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Firmar el pacto. Hay un pacto, así como les dije al principio, hace rato, en la clase de membresía, donde hay 2 documentos que se pide firmas en el proceso de alguien que quiere ser miembro. Una es aplicar. Tienes que aplicar, tienes que decirnos y literalmente firmar un documento que dice quiero ser parte de esta iglesia. Y la segunda es un pacto entre el miembro o futuro miembro y la iglesia. Y en ese pacto se delinean las cosas que estamos de acuerdo como iglesia y como miembro en lo que vamos a hacer o lo que no vamos a permitir hacer. Lo mismo sucede aquí. En la formación de un comité de búsqueda de pastor tiene que haber un pacto dentro de nosotros, estipulaciones de cómo vamos a funcionar. El pacto de acuerdos del comité de búsqueda pastoral. Esas son las cosas de las que estamos comprometiéndonos como comité de búsqueda pastoral en el proceso. Aquí están algunas de ellas, ¿ok? Como miembro del comité de búsqueda pastoral de la Iglesia Bautista, o cualquiera que sea la denominación de donde vengan ustedes, me comprometo de manera voluntaria a participar en el trabajo del comité de acuerdo con los siguientes acuerdos o con las siguientes expectativas o las siguientes resoluciones que hemos llegado. Aquí está. El primero es el pacto de conducta ética. Como miembro del comité me comprometo a relacionarme con cada miembro del comité, de una manera consistente con los estándares éticos caracterizados por Cristo. Yo sé que esto debe de ser obvio, pero no siempre sucede así. ¿Qué estoy diciendo? Que otra vez, que aun cuando tengo la verdad, en un momento donde hay diferencias de opinión, no tengo el derecho de crucificar al hermano o de usar mi posición o mi conocimiento bíblico para abusar o ser un bully sobre otro. Entonces, tengo que reflejar el carácter de Cristo. Pacto de preparación espiritual. Me comprometo a hacer del estudio de la Biblia y la oración prioridades constantes en mi vida. La búsqueda, subrayen esto, la búsqueda de pastor, ser miembro de un comité de búsqueda de pastor involucra o es guerra espiritual. Es una labor espiritual al final de la conversación. Es a través de estructuras, de sistemas, de hombres y mujeres, pero necesitamos escoger hombres y mujeres que sirvan en esta posición, que sus decisiones y sus reacciones emanen de su relación con Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que tener cuidado de no posicionar gente o llamar gente o empoderar gente simplemente porque en sus trabajos seculares hacen este tipo de trabajo. Gracias a Dios por sus habilidades, sus conocimientos. A lo mejor es un dueño de una empresa, una persona muy capaz. Todo eso es válido y gracias a Dios por ello. Pero este es el fundamento. No podemos negociar esto. No es una u otra, sino que son las dos. ¿Ok? Número que sigue es el pacto de oración. Me comprometo a orar diariamente por cada miembro del comité y por la labor de la iglesia. Otra vez, ese es el concepto donde estoy pastoreando a la iglesia a través de este comité. Número que sigue, pacto de unidad. Me comprometo a trabajar en unidad. Por favor, escúchenme. Esta unidad nunca se alcanza accidentalmente o por inercia. Hay que tener un plan de cómo mantenernos unidos, sin considerarme de mayor valor que los demás, considerarme mejor que otros, esforzándome para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Pacto de honestidad y transparencia. Me comprometo a ser honesto y abierto con los demás, miembros del comité, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu identificado en Gálatas 5:22-23 caracterice mi participación. Otra vez,
mis palabras, mis actos tienen que ser edificantes en lugar de dividir o hirientes. Pacto de confidencialidad. Cada uno de esos es importante, pero este es uno de los más importantes. Si tuviera que tener un tabulador de cuáles son, este es uno de los más importantes. Por favor, escuchen. Este es importante, porque este nos puede meter en problemas legales, nos puede meter en problemas morales. Esto puede ser una situación muy, muy seria si no sabemos cómo navegar esto como comité de búsqueda de pastor. Me comprometo a abstenerme de discutir con personas ajenas o fuera del comité, incluidos o incluyendo los miembros de mi familia. Cualquier información compartida en las reuniones del comité, a menos que el comité acuerde divulgar información a otros miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno de los candidatos es el primo del diácono, un candidato es el primo del diácono, que él lo recomendó y nos mandó su currículum o su resumen, potencialmente ese diácono nos va a preguntar y va a decir, hey, ¿y qué onda con Ricardo? ¿Cómo se ve la cosa? ¿Qué piensan? No podemos decirle a él lo que está pasando en el proceso con Ricardo. Si todavía está considerado, a lo mejor Ricardo ni siquiera se movió a la cuestión de la transición de aplicar a candidatura. En fin, no podemos decir nada de eso. Tiene que haber confidencialidad en medio de todo ello. Aquí está el pacto de fidelidad. Me comprometo a permanecer fiel a la iglesia y a sus ministerios, para que los miembros de la iglesia tengan confianza en el comité. Véame tantito. Esta cuestión, voy a leer una vez más. Me comprometo a permanecer fiel a la iglesia y a sus ministerios. Esto que estoy por decir va a ser ofensivo y espero que conforme estamos conectados a esta transferencia, a esta enseñanza, a este webinar, no exista nadie de lo que estoy por describir. ¿Les ha pasado o tienen en sus iglesias personas, miembros, que en su manera de ser, de pensar y por las razones que obvio que en sus mentes tiene sentido, asisten a la escuela dominical o inclusive son maestros de escuela dominical pero no asisten al culto? ¿Les ha pasado? A ver, tiempo de testimonios. Existe, ¿no es cierto? Gente que viene a un estudio que tienen el martes o el miércoles porque es su estudio con su grupito muy selecto, pero no les importa la vida de la iglesia. No son parte de la iglesia realmente. Menciono esto porque en la elección de miembros del comité de búsqueda de pastor no quieres gente que simplemente sea muy capaz, que tenga mucha carisma, mucha influencia, mucho conocimiento, pero no son parte de la iglesia porque rehúsan integrarse a la vida. No son personas que contribuyen al... Entonces, tenemos que tener cuidado a quién empoderamos. Yo siempre lo he dicho y lo digo por experiencia. Puedo compartir testimonios y puedo mostrarles las cicatrices, que algunas de ellas, o las heridas que no han cicatrizado, es que como iglesias cometemos el error de empoderar gente no calificada. Y el problema no es que no están calificados. El problema es que los sistemas que tenemos en la iglesia empodera a gente que no califica. Y eso se aplica inclusive desde la búsqueda de pastor. Por eso esta conversación es fundamental, es no negociable. Y aquí es donde regreso a los comerciales que hago semana tras semana. Una de las maneras de lidiar con esto, de hablar de estos temas, ¿saben cuál es? Porque si somos honestos, esto que estoy diciendo ahorita, muchos de nosotros como iglesia, como pastores, como congregaciones, típicamente lo hablamos hasta que estamos en medio de la situación, de la tensión, se dividió la iglesia, el pastor se fue, todo esto. La manera de lidiar con esto de una manera cotidiana, normativa, es cuando predicamos a través de libros de la Biblia. Porque cuando predicas a través de libros de la Biblia, se le conoce como predicación expositiva, te forza a hablar de esto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque cuando la iglesia está en una situación difícil, en una situación de conflicto, en una situación de confusión, en una situación, ¿sí? Realmente lo que estamos pidiendo como congregación o como pastores es que alguien intervenga y retomemos los principios bíblicos. Esos principios bíblicos potencialmente fueron ignorados, desconocidos o violados a sabiendas, ¿sí? Porque no estuvimos hablando de esto de una manera normativa. Entonces, es construir una cultura, un ADN de que predicamos, enseñamos el consejo completo de Dios. Y yo creo que la predicación expositiva hace eso.
que es la única manera de predicar, en mi opinión, pero bueno, otra vez tengo mis ideas preconcebidas al respecto. Una vez más, me comprometo a permanecer fiel a la iglesia, a sus ministerios, para que los miembros de la iglesia tengan confianza en el comité y para que puedan interpretar de manera efectiva y honesta la labor de la iglesia a los pastores prospectos que el comité esté considerado. Simplemente tengo que ser una persona de confianza, que lo que digo va conectado de la manera en que vivo. Y como este es un pacto, literalmente, al final del pacto, adivinen qué hay. Una firma y una fecha. Y tenemos que literalmente tener esto disponible. Crear el plan de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos con la iglesia? ¿Cómo vamos a hacerles saber lo que está sucediendo? Y en este caso, hay varias cosas que necesitamos determinar. Una de ellas, definitivamente, tiene que ver con la cuestión de qué tipo de comunicación se tendrá con la congregación y cada cuándo lo haremos. Un plan de comunicación reduce tensión innecesaria, confusión, que la gente no se queje de, otra vez, típicamente la gente no teme a los cambios, la gente teme no saber por qué los cambios. Y esto ayuda mucho, de saber por qué hacemos lo que hacemos. Crear una descripción de trabajo. Necesitamos, otra vez, cuando publicamos y decimos estamos buscando pastor, necesitamos publicar el perfil que potencialmente salió de la posición a través de la encuesta y a través del estudio del comité de búsqueda de pastor. Esta descripción de trabajo debe de reflejar el perfil pastoral que se acomode a la cultura de la iglesia, a las características que buscan de la posición pastoral. Hablemos ahora de la fase de búsqueda. Incluye esto que describimos ahorita fue la fase pre-búsqueda. Todo esto que acabamos de describir tiene que estar antes de que publiquemos o digamos, hey, andamos buscando pastor. Todo eso es el trabajo preliminar. Hay que hacer todo eso, ¿verdad? Ahora entramos a la fase de búsqueda y esta sí, aquí es donde entramos a buscar pastor. Identificar candidatos internos. Empecemos con aquellos que potencialmente están dentro de la iglesia. Veamos alrededor. ¿Habrá alguien que potencialmente se ha visto que el Señor está llamando? Potencialmente es una opción. Independientemente si hay alguien, como quiera necesitamos publicar la vacante. Reclutar candidatos. Literalmente decirle a la iglesia, si saben de alguien, si conocen de alguien, aquí es donde entra el trabajo denominacional, convenciones regionales, asociaciones, que también tiene que ver con cuestión regional. Cuando hablamos de convenciones a nivel nacional, e inclusive hablamos de diferentes entidades, seminarios, hablamos con personas que trabajan en diferentes áreas ministeriales que potencialmente pueden tener un cierto tipo de red de enlaces que pueden ayudarnos, proceso de selección preliminar. Estas cosas hay que tenerlas en orden y ser parte de ello. Rápidamente en la búsqueda interna, algunas consideraciones para esto. La primera de ellas es considerar y evaluar el liderazgo pastoral presente o algún líder de la congregación. Otra vez, pensemos en términos de lo que tenemos dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia potencialmente puede haber alguien. Déjenme hacer un paréntesis aquí, porque aquí hay un principio importante que creo que vale la pena considerar. Y esto lo saben ustedes por experiencia. Cada persona que llegue a aplicar o que quiera ser considerada a una posición de trabajo, y no solamente pastoral, pero en una empresa o en eso, el momento en que tú aplicas, la persona aplica, crea un sentido de vulnerabilidad. ¿Qué implica ello? Que estás exponiéndote a ser rechazado. Ese es mi punto. De que aplicas y como no hay garantías, aun cuando viendo el perfil, viendo los requisitos, dices tú, hey, yo lleno todos los requisitos. Inclusive, yo tengo 14 años de ser miembro de la iglesia y potencialmente puedo. O sea, ya estudié, bla, 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 todo esto. No hay garantías. ¿Qué es el punto? Mi punto es este. Cuando hablamos acerca de considerar a alguien interno. Si vas a considerar a alguien interno o si eres alguien dentro de la congregación y quieres ser considerado, esa vulnerabilidad implica, y aquí es donde se pone la cosa media potencialmente difícil. No tiene que ser difícil, pero puede ser difícil. Porque si no te llaman, la pregunta que te tienes que hacer ahora es esto. Número 1, todos saben que tú quieres ser el pastor y la iglesia decidió que no. Entonces, ¿en qué papel queda la relación con la iglesia cuando sabes que no te quieren como pastor y tú sientes el llamado al pastorado? O a lo mejor llegaste a la iglesia después de 3 años de haber dejado el pastorado porque has pastoreado anteriormente, eres pastor ya y traes experiencia, te uniste a la iglesia por ser miembro de la iglesia
Y cuando supiste que andaban buscando pastor, aplicaste y no te consideraron. ¿Te quedas ahí como pastor todavía? Número uno. Número dos, la cuestión de que te quedes en la iglesia aun cuando no te consideraron, ahora la pregunta es si estás dispuesto a estar debajo de otro pastor. E inclusive, si yo soy el pastor que han llamado a la iglesia y yo sé que dentro de la iglesia hay alguien que quiere mi posición, ¿cómo va a funcionar esa dinámica? Todo esto lo estoy mencionando porque creo que es parte de esta experiencia. No creo que tiene que ser problemática, pero sí puede serlo. ¿Y qué estoy diciendo? Que potencialmente, esta es otra vez, estoy hablando generalidades, si yo soy parte de la iglesia y apliqué a la posición, crea vulnerabilidad, tengo que estar consciente que a lo mejor voy a necesitar salir de la iglesia para que no exista esa situación. No tengo que salir, pero puede ser una posibilidad. ¿Tiene sentido esto? En fin, son cosas que necesitamos hablar o considerar en un momento dado. Es saludable tanto para el candidato interno como para la iglesia, escuchen esto, que se consideren candidatos internos como externos. ¿Qué es el punto? De que aun cuando el pastor quería que quedara esa persona o ha habido un proceso de sucesión y todo eso, que es bíblico, no hay ningún problema, que el pastor recomiende a alguien o otra vez que sea alguien por dentro, necesitamos abrir la posición para otros, tener otras opciones, no nada más enfocarnos en una sola persona. Evalúa a los candidatos internos simultáneamente con los externos para que el comité encuentre al que mejor encaja para la vida de la iglesia. ¿Qué acerca de la publicidad o la mercadotecnia? Eso tiene que ver con empezar a promover la vacante hasta que el comité de búsqueda, por favor, esto es importantísimo, no promuevan, no publiquen nada hasta que, a menos que el comité haya terminado, haya llevado a cabo todo el proceso de pre-búsqueda. Es lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque cuando abres la posición, en el momento en que la iglesia, en que las iglesias o la gente se da cuenta que andas buscando pastor, va a crear automáticamente ciertas expectativas. Entonces, lo que no queremos como comité es andar tratando de organizarnos ya con los resúmenes y los currículums vitales con nosotros. A la hora que empieza a llegar la gente, otra vez, tenemos una línea del tiempo, ¿recuerdan? Una cronología. Entonces, otra vez, necesitamos organizarnos antes de que lancemos la posición o abramos la vacante. Asegúrate que el comité se ha comunicado con el liderazgo apropiado antes de publicar la vacante. Otra vez, vuelvo a lo mismo. Aun cuando el comité, su formación y parte del pacto que dijimos es que es la cuestión de confidencialidad, no tenemos que decir todo lo que sabemos o todo el proceso, pero sí tenemos que comunicar. Lo que no queremos hacer es que en un momento dado el liderazgo de la iglesia piense que estemos, ¿qué es la palabra? Usurpar, que estamos tomando decisiones como si fuéramos autónomos y no somos parte de la iglesia. No. Tenemos que movernos y otra vez tener ese diálogo constante de lo que está sucediendo. Reclutamiento. Cuando empezamos a reclutar, otra vez invitamos a miembros de la iglesia que nos den resúmenes o currículums vitales. Los pastores buscan alineación. Candidatos. Cuando la palabra pastor significa candidato. Los pastores que están aplicando, ¿sí? Los que están aplicando buscan alinearse o alinear su llamado con el papel, ¿sí? Que está o la posición que se está ofreciendo, por lo que es vital, no negociable, que el proceso de cómo reclutamos refleje la guía, la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más, la palabra que viene a mi mente es la palabra nepotismo. ¿Está bien dicho esa palabra? Nepotismo. Es la cuestión donde simplemente porque es el sobrino del que más ofrenda, o simplemente a falta de pan, tortillas, como luego decimos, y ponemos a esta persona. ¿Qué es el punto? De que si no hacemos toda esta labor preliminar, si no tenemos un sistema bíblico y funcional, potencialmente vamos a pasar por una experiencia negativa en la vida de la iglesia al traer a alguien que no tiene compatibilidad, que no encaja en esos aspectos. Entonces hay un componente espiritual donde estamos buscando citas divinas, donde el Espíritu de Dios nos guíe en este proceso, pero voy a decir una vez más, y ustedes lo saben esto, si la salvación del hombre, y lo uso como ejemplo, es la obra exclusiva del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que ha determinado cómo obrar. Y estoy hablando acerca de la exposición de la palabra de Dios, de la predicación, que es típicamente cómo la persona llega a ese encuentro con Cristo. Es obvio que hay revelación natural,
Es obvio que hay revelación especial, que es la Biblia, y hay revelación suprema, que es Cristo. ¿Qué es el punto? Que la predicación es la única manera que la persona puede ser salva, pero lo que estoy tratando de decir es que el Dios que salva ha escogido los medios de cómo salva. Es lo que estoy tratando de decir. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿O es dirección, o es intervención divina, o es a través de los medios que Dios ha establecido? Y la respuesta es sí, son las dos. Entonces, la búsqueda de pastor es exactamente lo mismo. Es el Dios que ya ha establecido quién va a pastorear su iglesia, pero lo hace a través de la iglesia, a través de sistemas, a través de hombres y mujeres que nos sometemos a la agenda del reino y colaboramos a través de buscar el consejo de otros, con otros, para servir a otros. ¿Tiene sentido esto? Entonces, por favor, ayúdenme a procesar esto juntos, porque lo que no queremos hacer es otra vez llamar a alguien simplemente porque estamos desesperados, llamar a alguien simplemente porque como no tiene trabajo él y nosotros y tenemos la vacante, pues creo que eso ayuda. No podemos, porque esto es más que un trabajo. Involucra, y gracias a Dios, porque involucra un componente de vocación, en el sentido de que la persona va a laborar, y gracias a Dios porque puede ser compensada, pero al final de la conversión es mucho más que eso. Ese es un llamado, ese es el pueblo de Dios, esa es la misión eterna de redención al mundo en la predicación del evangelio, en hacer discípulos. ¿Me explico? Entonces, otra vez, es algo extremadamente importante. La selección inicial, ¿cómo seleccionamos inicialmente? Bueno, está considerando a una persona. Ese es el punto, ¿cómo seleccionamos, verdad? Cuando pasamos de aplicante a candidato, cuando estamos en la primera llamada inicial por teléfono y eventualmente vamos a la primera entrevista por teléfono, moviéndonos a la entrevista en persona, consideremos esto, que lo que estamos considerando realmente es una persona. Es un individuo, lo que estamos considerando es alguien que con este ingreso que potencialmente la iglesia va a proveer, sostiene a su familia, que es el punto, de que es una persona con una historia y con un trasfondo. Esto implica que en el currículum o en el resumen es solo un pequeño reflejo de esa historia. No sé si eso está claro. Entonces, importante que es el resumen, importante que es este tipo de procesos de currículum vital, que pongan su historial, dónde han pastoreado, sus estudios, todo eso es importante, pero eso no es el todo de ello, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de este reclutamiento, cuando hablamos de este proceso, necesitamos entender que por eso el comité, escuchen lo que voy a decir, el comité de búsqueda de pastor tiene que organizarse bien y saber lo que está haciendo, porque si la decisión, si el punto más importante para decidir o la decisión que vamos a tomar está basado solamente en lo que dice un papel, un pedazo de papel o un email, en algo que está describiendo el currículum de la persona, no, tenemos que hacer la labor, la tarea de que esto involucra una historia y un trasfondo. Y hay que conocerlo, hay que entrar en ese tipo de conversaciones. ¿Qué acerca de la fase de entrevista? Ya cuando estamos entrevistando personas. Otra vez, hablamos de una llamada inicial, ¿verdad? Ese es el tiempo de conocer a los candidatos. Ya nos movimos de simplemente currículums, pedazos de papel, descripciones que tienen que hablar acerca de su historia y todo eso. Ahora sí hay que conocer a los individuos. Primero es la entrevista por teléfono que dijimos, ¿verdad? En esta entrevista, esto es importante, por favor subráyenlo, el enfoque principal de la entrevista por teléfono, acuérdense, la primera llamada por teléfono fue para citarnos o crear la entrevista por teléfono. No lo entrevistas en la primera llamada porque lo vas a agarrar completamente. La persona tiene que prepararse y tiene que decir, ok, una de las personas del comité va a ser asignada a hacer esa primera llamada inicial, donde hablas y dices, hey, mi nombre soy de esta iglesia, y simplemente te hablo para agradecerte que mandaste tu currículum, tu resumen, porque aplicaste. Y la pregunta es si todavía estás considerando la posibilidad de llevar a cabo el proceso. No, ya no, porque ya encontré iglesia. Ok, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Caso cerrado. Si dice que sí, ahora sí. En esa llamada es cuando decimos, habría manera de que pudiéramos tener una entrevista por teléfono como comité contigo. ¿Cuándo estás disponible? El jueves a las 7 de la noche. Ok. Este es lo que estamos hablando. Es lo que está en la pantalla. Esa primera entrevista, lo que estamos tratando de hacer es conocer la capacidad del individuo. Y otra vez, tenemos ya el formulario de las preguntas, ¿verdad? Y se los voy a mandar.
Esas preguntas van hacia si la persona tiene la capacidad de hacer el trabajo que creemos que es necesario para desarrollar la tarea de pastor de nuestra iglesia, basado en el perfil que se creó, basado en la descripción que ha sido publicada, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo que la persona haga, tenga la capacidad de hacer, y si hay compatibilidad teológica o doctrinal. Un ejemplo. Una de las iglesias, por ejemplo, que tiene ahí su descripción de trabajo en la posición donde están publicando en la posición, la vacante, una de las cosas, dividieron la vacante o la descripción en 3 secciones. Y en la primera sección es donde ellos incluyeron cosas como, por ejemplo, queremos que la persona o el aplicante no solamente sea bautista, pero que tenga afinidad y describe ciertos documentos, ciertas cosas específicas en cuestión de doctrina. Otra de las cosas que describe ahí, por ejemplo, es la cuestión de que los años de experiencia en el ministerio. Andamos buscando a alguien que tenga cierto número de experiencias liderando la iglesia. Hay iglesias que te van a decir, por el tamaño de la iglesia, que andan buscando a alguien que tenga experiencia no solamente pastoral, pero que tenga experiencia liderando un cuerpo pastoral, que tiene otros en el equipo. Porque es muy diferente cuando tienes un pastor que está solo en la iglesia a un pastor que trabaja con pastores. Son cuadros diferentes. Y otra vez, eso no implica que alguien que nunca ha pastoreado pastores no pueda hacerlo, pero está estipulado ahí. En fin, todo eso es parte de todo ello, pero al final lo que queremos es simplemente darnos cuenta que esa entrevista por teléfono, de acuerdo a las preguntas, es conocer si la persona tiene la capacidad, y la otra es compatibilidad. Un ejemplo, rapidito, porque me estoy acordando de las preguntas. Uno de los ejemplos es esta, de lo que dice. Platícanos la última situación de conflicto que tuviste en tu pastorado previo y cómo lo navegaste. Platícanos una situación de tu pastorado previo, o a lo mejor dónde estás, porque a lo mejor estás hablando con alguien que está pastoreando una iglesia ahorita. ¿Cómo has navegado la situación de conflicto en tu iglesia? Entonces eso te va a decir si tienes la capacidad de lidiar con oposición o con conflicto o con situaciones difíciles. Entrevista en persona. Ya nos movimos de teléfono, ahora en persona. Esa entrevista de persona, el propósito de esta entrevista es el descubrir compatibilidad, escuchen esto, compatibilidad en el candidato o del candidato, le falta una O, del candidato con el resto del equipo pastoral, o en este caso con los diáconos, o en este caso si la iglesia... Sí, por eso acuérdense que al principio dijimos que el comité de búsqueda de pastor tiene que saber cómo la iglesia toma decisiones. ¿Quiénes son las personas en el liderazgo de la iglesia? Porque si la iglesia tiene un cuerpo pastoral, hay un ministro de jóvenes, un ministro de misiones, un ministro de música, ¿me explico? Si hay posiciones de liderazgo en ese aspecto, en esta entrevista en persona es donde el candidato lo introduces o lo entrevistas con los demás pastores, o con los diáconos, o con el concilio de la iglesia, o con el... ¿Me explico? Tienes que saber cómo la iglesia se maneja, cómo se estructura, porque aquí lo que quieres descubrir es si hay compatibilidad entre ese candidato y el equipo, el liderazgo, ¿sí? Y la otra, vean esto, no solamente es con el liderazgo de la iglesia, ya sea pastoral, diaconal, concilio, como le quieran llamar, lo que tenga la iglesia, tiene que conocer el equipo. Pero la otra es si el comité de búsqueda de pastor siente que hay compatibilidad. Y otra vez, aquí nos estamos moviendo de cierta manera. Si observan el material que estamos presentando, hay cosas que son completamente objetivas, blanco y negro, y aquí estamos hablando un poquito de cosas subjetivas. Porque aquí es la clásica donde no solamente en la entrevista por teléfono descubriste ciertas cosas, pero ahora en la entrevista personal vas a decir, no, o sea, se ve sincero, no, nos cayó muy bien, o vas a decir, algo está pasando aquí. Inclusive ahorita vamos a hablar acerca de la entrevista de la esposa. Y si notas que la esposa nomás no, porque otra vez, o sea, piensa, como varón y como dama percibimos la vida completamente diferente, pero muy diferente. Entonces, él puede estar completamente emocionado y listo para pastorear, pero la esposa ve la ciudad, la comunidad, ve las escuelas y dice, no estoy convencida que mis hijos los quiero poner en esas escuelas, o en este contexto, o en esta situación. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, y otra vez, estoy usando ejemplos que me vienen a la mente, y probablemente estoy hablando de testimonios de algunos de nosotros. ¿Qué si el Señor te llama a una iglesia que necesita ser revitalizada? Una iglesia que está estancada o que va en declive. Una de las implicaciones de estas iglesias es que a lo mejor no tienen jóvenes o no tienen niños.
La mayoría de la gente que asiste, el grupo que asiste, son adultos, porque por eso necesita ser revitalizada. Entonces, estoy pensando en la etapa cuando nosotros nos casamos y plantamos iglesia, Arel y yo, y llegamos aquí donde vivimos. Hace 20 años llegamos aquí. Bueno, ya este verano van a ser 21 años. Llegamos en el 2004. Salí del seminario, 2 horas y media de aquí de distancia, y nos movimos aquí donde estamos ahora. Y llegamos a plantar una iglesia. Saraí, Rebeca y Josué, nuestros 3 hijos. Saraí tenía 6 años, Rebeca tenía 4 años y Josué tenía 2 años de edad. Estábamos en una etapa muy diferente a la que estamos ahorita en cuestión de vida, de matrimonio y todo eso. ¿Qué es el punto? De que una de las cosas, y veníamos de una iglesia, la iglesia en la que yo serví, de la que salimos para venir a plantar la iglesia, es una iglesia en la cual yo serví como ministro de música. Entonces yo era parte del cuerpo pastoral, pero una iglesia que tenía recursos y bastantitos recursos. Tenían todo un equipo de trabajo, el ministerio de niños, en fin, ¿qué es el punto? De que salimos de una iglesia con recursos donde yo no era la persona responsable de la iglesia, no solamente a venir a ser responsable, pero a no tener iglesia y en este caso no tener ministerio de niños o de jóvenes para nuestros hijos. Entonces la pregunta es esta, porque estoy dando un ejemplo cuando plantas, pero ¿qué cuando vas a una iglesia establecida pero no tiene ministerios, no tiene ese tipo? Y dices tú como madre, y aún como padre, pero sobre todo como madre dices, ok, mi esposo está siendo llamado a esta iglesia y obviamente que yo quiero apoyarlo, pero aquí no hay niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? No hay clase de escuela dominical, porque no hay niños. ¿Captamos lo que está sucediendo? Ese cuadro es muy común. Y parte de la sensibilidad espiritual del comité de búsqueda de pastor, parte de ser honestos. No sé si esto está claro o ha sido comunicado. Tiene que haber honestidad en todo esto. Y desde que empieza esa entrevista por teléfono, porque en las preguntas que está en ese formato de preguntas de la entrevista por teléfono, hay una parte donde el entrevistador, o en este caso el comité, le pregunta al pastor, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Yo tengo, y otra vez se los puedo proporcionar, yo tengo una serie de preguntas que debe de hacer el pastor al comité. Así como el comité le hace preguntas al pastor o al candidato a la inversa. Y a lo que voy es esto, de que, por ejemplo, como comité estoy viendo que en tu resumen, basado en la información que nos das, estás casado, tienes 3 hijos, 4 hijos, las edades son esta y esta y esta. Queremos ser honestos contigo. No tenemos ministerio de jóvenes, no tenemos ministerio de niños y tú tienes niños y jóvenes. ¿Va a ser eso un problema para ti, para tu esposa? Son preguntas que tienen que hacerse. ¿Por qué? Esta es la razón. Esta es la razón. Porque lo que no quieres hacer, eso es lo que no quieres hacer. Si el pastor o el candidato vive a 2 horas de tu iglesia y hay que traerlo, hay que hacer una inversión monetaria, trabajo, esfuerzo, todo eso. Si esas cosas tan elementales no las hablas desde un principio y el pastor y su esposa y su familia, cuando los traes, descubren eso, potencialmente puede ser una inversión innecesaria, porque el pastor y la esposa pudieron haber decidido desde la conversación por teléfono decir, no podemos ir a tu iglesia porque, nuestros hijos. Y algunos van a decir, oh, pero el Señor te ha llamado. Yo entiendo, y cada cabeza es un mundo, cada quien es responsable. Simplemente estoy dando escenarios que creo que son bastante reales. ¿Tiene sentido esto? Otra vez, espero que esto ayude de alguna manera. Tanto el candidato como la iglesia deben de estar de acuerdo en la confidencialidad del proceso. Una vez más, por razones obvias, ¿verdad? Tiene que ver mucho esto. Entrevista de la esposa. Aquí vamos con la entrevista de la esposa. Y otra vez, aquí no incluí las preguntas para la esposa, las tengo, que se recomiendan y queremos proporcionarlas si se registran a la clase. Obviamente, los mejores comités de búsqueda pastoral entienden que están reclutando y evaluando no solo al candidato o al pastor, sino también a su cónyuge. Y puse cónyuge porque yo sé que hay varias iglesias que están conectadas donde tienen pastores, damas que son pastores. ¿Okay? Este no es el tiempo para hablar si esto es correcto o califica eso. Es simplemente de que ya sea que el cónyuge sea la dama o sea el varón, en este caso, es parte de lo que se está entrevistando o es parte de la experiencia. Es un paquete completo, aunque solamente una la persona es llamada, pero en el sentido de que este es un compromiso de la familia en su totalidad. Si la pareja no está en la misma sintonía con respecto a la transición de venir y pastorear, la mudanza o cualquier cambio que afecta a su familia, el proceso de búsqueda va a nulificarse, no va a funcionar. Porque lo último que deseas es un cónyuge o una esposa
que no quiere venir y la forzaron a venir. ¿Me explico? Entonces es importante eso. Es fundamental dedicar tiempo intencional al cónyuge durante todo el proceso. En otras palabras, la esposa, en este caso asumiendo que es varón, la esposa, hay que invertir con ella y otra vez tenemos un cuestionario para ella específico. Involúcrela desde las primeras etapas de la entrevista para garantizar que ambos están alineados con la posible transición. Para un rol pastoral, el papel pastoral, el llamado pastoral, es fundamental incluir a la esposa, al cónyuge, en el proceso de entrevistas para asegurar que el esposo, ¿sí?, y la esposa están alineados, están de acuerdo en su llamado al ministerio y a la comunidad de la iglesia. ¿Tiene sentido, hermanos? Espero que esto ayude. La fase posterior a la entrevista, ya entrevistamos, ahora vamos a esta fase posterior. Rápidamente, verificación de referencias y antecedentes. No sé cómo enfatizar esto, Ayer estaba escuchando un podcast, un programa de radio, donde la persona que estaba hablando, estoy tratando de acordarme quién era, pero a mí se me hace que era el presidente de la convención. Esta convención estaba dando un informe de la situación donde están como convención porque tienen bastantes acusaciones, los han llevado a corte por la cuestión donde ha habido diferentes situaciones a nivel, y aunque las iglesias son autónomas y las convenciones son autónomas, pero hay una cierta relación donde hay esa responsabilidad, donde trágicamente ha habido abusos dentro de las congregaciones, que siempre es una posibilidad, ¿verdad? Desde menores de edad, abusos en diferentes ámbitos, áreas de la situación. Entonces, esta cuestión de verificación de referencias y antecedentes, por favor, escúchenme, esto es no negociable, tenemos que hacerlo. Yo sé que estamos hablando entre cristianos, yo sé que estamos hablando entre hombres y mujeres que debemos de ser íntegros, pero ustedes saben que no es el caso todo el tiempo. Entonces, parte del trabajo del comité de búsqueda de pastor, porque son los que están al frente de esta conversación, tenemos que ser proactivos, no reactivos, porque lo último que deseamos es traer a alguien que trae un historial, una situación compleja, en la cual dices tú, wow, nunca vimos esto cuando lo entrevistamos, porque no hicimos las preguntas necesarias. E inclusive, parte de las formas que tenemos en el proceso son formas que tienen que ver con ello, donde la persona te autoriza, el candidato te autoriza para que hagas una verificación en cuestión de sus antecedentes penales o legales, en cuestión de que puedas verificar su situación económica, porque si la persona, si el matrimonio, si el pastor vive endeudado o está endeudado en cosas donde está en bancarrota, y eso va a ser una distracción grandísima, porque va a ser el tipo de ministerio donde la iglesia nunca le va a pagar lo suficiente por el estilo de vida que ha tenido o que quiere tener. La esposa le demanda cosas que, me explico, los hijos, en fin, es una conversación integral en todo, no solamente es doctrinal, no solamente es espiritual, no solamente relacional, pero tiene que ver de cómo vivimos. Y es obvio que como pastores, no solamente como cristianos, pero como pastores, somos posicionados otra vez en un privilegio de gobierno, ¿verdad? De liderar la iglesia, pero la lideramos modelando el carácter de Cristo. Entonces, todo esto tiene que ver con esta situación donde tenemos que hacer la tarea de verificación, de comprobar este tipo de cosas. Uno de los mayores errores que puede cometer en su proceso de contratación o de llamar al pastor es el omitir la verificación, la comprobación de los antecedentes y referencias del candidato. Cuando hablamos de referencias, ustedes saben esto, típicamente en los resúmenes o currículums, los pastores o los candidatos van a poner ciertas personas para usar como referencia. Podemos consultarlos a ellos, pero tenemos que ir más allá de ellos, porque típicamente las personas que van a ser incluidas en el resumen son personas que obviamente el pastor quiere que le pregunten, pero ¿qué acerca de miembros del concilio, de los diáconos de las iglesias donde estuvieron anteriormente? Pienso que hay que hablar con ellos. La verificación de referencias es su oportunidad para proteger a su iglesia y aprender. Y a través de personas que han trabajado con el candidato, referencias, en el pasado, cómo liderarlo de la mejor manera. Un control de antecedentes completo debe incluir una revisión del crédito, monetariamente hablando, antecedentes penales, historial educativo y referencias. Escuchen lo que estoy por decir. Se han dado casos, trágicamente, de gente que pone en el resumen ciertos niveles académicos y dos cosas potencialmente han sucedido. Y me ha tocado verlas trágicamente. Número uno es que ponen información de sus estudios en cierta escuela
Y número uno es que nunca graduaron. Sí estudiaron un semestre, un año, pero nunca graduaron y lo ponen ahí. Pero no especifican que no acabaron. Entonces lo ponen como si tienen esa educación o la terminaron. Entonces eso es, en mi opinión, eso es falta de honestidad. La otra es de que hay gente que ha puesto, pastores que han puesto información académica y nunca estudiaron. Nunca estudiaron, pero lo pusieron porque les ayuda a verse bien el resumen en ese aspecto. Entonces, otra vez, tenemos que hacer la tarea y la labor en cuestión de verificaciones. Un concepto erróneo sobre la realización de verificaciones o el trabajo de verificación de antecedentes en la iglesia es que están destinadas a, entre comillas, sacarle los trapitos sucios sobre un posible candidato. Esto no debe de ser el caso. En otras palabras, aquí el punto no es que estamos tratando de indagar para ver cómo lo descalificamos. Hay una línea finita en ese aspecto, ¿verdad? Donde damos el beneficio de la duda, hacemos la labor que necesitamos hacer, pero a la misma vez no usar esta investigación o este concepto de verificación para simplemente, otra vez, sacarle a flote todas las cosas que hizo mal. El propósito de realizar verificaciones de antecedentes en la iglesia ese es el propósito de hacer todo ello. Asegurarse de que el candidato es quien dice ser. Acabo de dar ejemplos educativos, ¿verdad? Asegurarnos que es el caso. Conocer mejor al posible nuevo miembro del equipo pastoral y obtener claridad sobre si esa persona va a encajar con el equipo o no, con los pastores, con los diáconos, con el concilio, inclusive con el equipo o con el comité de búsqueda de pastor. En la carta de oferta, ya cuando vamos a hacer la oferta al candidato, la carta de oferta debe ser personal, pero profesional. Personalizada, pero profesional. Debe describir claramente el puesto por el cual se está contratando. No asumamos que la persona entiende lo que tiene que hacer. Tiene que haber algo descrito, puesto en papel, que especifique. ¿Por qué? Porque hay que evaluar si esto está funcionando dentro de 6 meses o un año. La estructura de compensación. Hay que decirle cuánto va a ganar. Literalmente, otra vez, no podemos nada más decir por palabra o asumir que la persona sabe cuánto se le va a ofrecer. La asignación de vivienda. Si se va a pagar, la iglesia va a pagar por la vivienda o está incluida, o si es la casa pastoral, todo eso tiene que estar especificado. Un resumen del seguro, está hablando de seguro médico y cualquier otro beneficio incluido en el paquete. Hermanos, tenemos todos estos formularios, los tenemos disponibles y queremos hacerlos accesibles a ustedes. Notificación a los candidatos no seleccionados. ¿Quiénes son aquellos que no pasaron el proceso de ello? Puede ser difícil saber cómo manejar a los otros candidatos, los que no avanzaron, aquellos que son competentes en lo que hacen, con quienes se ha entrevistado o contactado, pero que simplemente no son el ajuste adecuado para el equipo pastoral de la iglesia o liderazgo de la iglesia. ¿Cómo deberían los líderes de la iglesia comunicar esta decisión de manera honorable y piadosa? ¿Cómo le debes saber a la gente que aun cuando te entrevistamos, aun cuando te trajimos, pero no calificaste para la última entrevista y obviamente hacerte la oferta, cómo lo hacemos? ¿Ok? Brindar cierre y ofrecer retroalimentación constructiva. Estás cerrando el caso y quieres proveer a ese candidato que le estás dando el adiós una retroalimentación constructiva. Los líderes de la iglesia pueden estar tan enfocados en encontrar a alguien que diga que sí, que se olvidan de decir que no. En otras palabras, fueron 14, se movieron 7 a la segunda ronda. De los 7 solamente calificaron 3. De los 3 es uno el que nos interesa en el proceso. Nos olvidamos de esos últimos 2 y nunca les dijimos que no. Y los dejamos en el aire, los dejamos en el olvido. Y literalmente después de la primera entrevista, nunca les dijimos sí, no, sí, no. Estos casos se dan donde trágicamente, asumiendo que calificaron al final en la última vuelta, en la última situación, había 3 candidatos, estábamos trabajando con 3 y nos enfocamos en el que más. Estos se quedan en el aire y muchos de estos pastores que quedaron en el aire se dan cuenta que la iglesia ya llamó a este pastor cuando ya lo ven predicando o en el culto de apertura, en el culto de iniciación, de consagración, y nunca le dijeron nada a estos pastores, que ellos simplemente no iban a ser considerados para la última fase del proceso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tiene que haber una manera que sea honorable y que sea bíblica. Es importante comunicar la decisión con prontitud y respeto. Tan pronto como se determine que un candidato no avanzará en el proceso o la última ronda, realice una llamada telefónica o envíe un correo electrónico para informarlo. Esta práctica demuestra honestidad, profesionalismo y consideración hacia
los candidatos, permitiéndoles seguir adelante en su búsqueda. Se están aplicando otras iglesias con claridad y con dignidad. Cada proceso de búsqueda pastoral que completamos, enviamos correos electrónicos y realizamos llamadas telefónicas a cada candidato que ha aplicado, como una manera de cerrar el proceso y agradecerles por confiar en nosotros durante esta etapa. Si su iglesia ha tenido una conversación telefónica o una interacción cara a cara o personal con un candidato, lo mínimo que se debe hacer es enviar un correo electrónico para informarle a la iglesia que la iglesia continuará su búsqueda por otra dirección. Simplemente no va a continuar con él. Especialmente si un candidato ha sido entrevistado en persona, es extremadamente útil para él recibir retroalimentación sobre su desempeño. Por mucho que intentemos conocernos a nosotros mismos, escuchar una evaluación de una fuente externa, estamos hablando del pastor, que no va a ser considerado ya, puede ser revelador y ayuda a un candidato a mejorar su presentación en futuras oportunidades. Además, este proceso también beneficia a los líderes de la iglesia o al comité de búsqueda de pastor, ya que le permite articular mejor lo que realmente busca en el candidato final. Es posible que al realizar este ejercicio, el comité de búsqueda se dé cuenta de que sus expectativas eran poco realistas o irrealistas, lo que les permitirá ajustar su enfoque para futuras decisiones. ¿Qué hacer cuando estás estancado? ¿Qué si la situación se estanca? ¿Qué si no estamos avanzando? Porque hemos hablado de ideales, hemos hablado de un proceso, hemos hablado de intencionalidad, de proactividad, pero ¿qué si sientes que esto no está avanzando, sientes que has hecho todo lo que tenías que hacer y simplemente esto no se siente que está funcionando? Si ha descartado a todos los candidatos, o sea, otra vez, 7 aplicaron, 9 aplicaron y dices tú, ninguno realmente, o sea, avanzaron algunos, pero luego consideramos que no iba a ser posible esto, es momento de reflexionar sobre lo que realmente está buscando, o sea, de evaluar nuestro perfil de lo que consideramos que es el pastor. Considere refinar la descripción del puesto o de la posición o incluso el título de cargo para atraer a los candidatos adecuados a la vacante dentro del equipo pastoral de su iglesia. Aquí hay un comentario con respecto a esto y podemos dar diferentes ejemplos, pero uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que dijimos, ok, la posición, y piensen en términos de una iglesia que está estancada, que va en declive, una iglesia pequeña, que la mayoría de nuestras iglesias son pequeñas, es la cuestión de decir, ok, pero no podemos pagar una posición de tiempo completo, tiene que ser una posición parcial. Es el concepto potencialmente de un ministerio bivocacional. El pastor va a tener que tener un trabajo secular, en fin, cualquiera. Entonces, si eso en un momento dado se convierte en distracción, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos navegar esta situación para poder traer más claridad en las posibilidades de los candidatos? Porque otra vez sentimos que ya nos estancamos, que llegamos a esa situación donde no estamos avanzando. Entonces es tiempo de evaluar lo que tenemos y ver de qué manera podemos reconsiderar. La claridad es clave para un proceso de búsqueda efectivo, por lo que es fundamental evaluar constantemente si como comité de búsqueda tenemos una comprensión clara de lo que se está buscando a medida que avanza el proceso. En otras palabras, hablamos de cosas que son objetivas y subjetivas, especialmente en lo objetivo, si estamos seguros y tenemos claridad en lo que estamos buscando, si no nos hemos distraído, si es que no ha habido conflicto entre nosotros, evaluemos todo eso. Integración y adaptación, eso tiene que ver con un proceso de integración intencional, es vital para el éxito a largo plazo del pastor. En otras palabras, esto que hablamos ahorita es cuestión de cuando se estanca la situación, pero ya aquí ya hemos llamado al pastor. Ya llegó el pastor y la pregunta es ¿cómo lo integras? ¿Cómo lo haces parte de la iglesia? Porque ya llegó, ya está aquí la familia, ya está la esposa, ya están los hijos. ¿Cómo lo fusionamos con la iglesia? Vean esto. Este tiene que ser un proceso intencional. Es extremadamente importante para el éxito a largo plazo de su nuevo pastor. Por favor, escúchenme. Trágicamente, muchos comités lo que hacemos o lo que potencialmente hemos hecho, y esto lo hacemos otra vez por inercia o simplemente por ignorancia, es que llevamos el proceso, el pastor aceptó, le hicimos la oferta, aceptó, ya llegó y ahí nos detenemos. Y ya dejamos que esto simplemente suceda. O le pasamos la responsabilidad al concilio o a los diáconos o pues ahora hay que apoyar al pastor. Entonces, yo argumentaría, basado en lo que estamos hablando aquí, es de que el comité de búsqueda de pastor tiene todavía un papel que llevar a cabo, sobre todo en la integración, en esa llegada en la cual está él integrándose. E inclusive, una recomendación, no está en las notas, pero esto lo he escuchado, no lo he visto, pero lo he escuchado.
y creo que es un buen punto. En ese proceso de integración, si fuera posible, conforme llega el pastor, y vamos a decir que el pastor llega el primer domingo de mayo, ya está programado, ya aceptó la posición, necesita unos 3 meses, o a lo mejor llega en agosto para que los niños transicionen en cuestión de escuela, todo eso. Una recomendación en ese proceso de integración es de que el pastor no predique hasta septiembre, que le den el primer mes sin que predique para que se integren a la vida de la iglesia. Escuela dominical, conozcan a las familias, que no llegue él automáticamente predicando, aunque lo necesitamos, pero a lo mejor el cuerpo de líderes de la iglesia, diáconos, otros pastores pueden predicar, donde él pueda simplemente llegar y literalmente ser parte del culto con su familia. Que la familia se sienta que ellos son prioridad en este periodo transitorio, porque como varones típicamente estamos tan enfocados en la responsabilidad y emocionados porque ya vamos a pastorear una iglesia, que nos olvidamos que en el caso de la esposa o de los hijos, ellos potencialmente están en una transición de luto, porque a lo mejor dejaron familia en la ciudad donde estaban anteriormente, amigos de la iglesia donde estaban anteriormente. Ustedes saben, la situación varía. Entonces, ese primer mes potencialmente dejar que como familia se integren a la vida de la iglesia, en lugar de que el pastor entre luego otra vez, ejerciendo sus responsabilidades. Los pastores con gran capacidad de liderazgo querrán dedicar los primeros días a conocer a los miembros del equipo. Entras conociendo, ¿verdad? Dándote a conocer y conociendo, comprender la cultura de las personas y hacer muchas preguntas. Yo voy a agregar aquí que una de las cosas que necesita hacer el pastor cuando llega es aprender a pedir disculpas, porque en este proceso de integración voy a cometer muchos errores. En mi pastorado voy a cometer muchos errores y ayuda mucho si entro con esta actitud de aprendiz, de humildad. Errores comunes de los comités de búsqueda de pastor, ¿ok? Con eso terminamos, esa es la última sección. Esos errores que típicamente cometemos. Rápidamente, tener expectativas poco realistas. Otra vez, a lo mejor estamos pidiendo cosas que no son ni siquiera bíblicas, pero potencialmente estamos pidiendo que hagan cosas que ni siquiera uno puede hacerlas. Sea realista en sus expectativas sobre su próximo pastor. Número 2, no gestionar las expectativas de la iglesia. Esta cuestión de gestionar es administrar las expectativas. O sea, en otras palabras, la iglesia está pidiendo esto y como comité ignoramos lo que la iglesia piensa o siente que necesita. Utilice el calendario de oración del comité de búsqueda pastoral en el apéndice A para ayudar a la congregación a orar durante el proceso de búsqueda. Aquí está el calendario. Una de las personas miembros del comité debe de ser asignado a esta tarea. Y hay un calendario de oración en la búsqueda de pastor, comunicarlo a la iglesia y practicarlo como comité. El calendario de oración congregacional de 6 meses para la búsqueda pastoral. Son 6 meses que vamos a promover y vamos a prepararnos en esta búsqueda, ¿verdad? A través de la oración. El primer mes vamos a orar por las verdaderas necesidades de la congregación. Como comité de búsqueda de pastor, oramos por las necesidades que tiene la iglesia. En el segundo mes vamos a orar por claridad en la descripción del puesto pastoral. Esto que estamos por publicar, tenemos que orar por ello. Mes número 3 es escuchar la voz de Dios. Oramos para que el Señor hable a nuestras vidas. Mes número 4, el enfoque de la oración debe ser el hacer las preguntas correctas cuando hacemos las entrevistas. ¿Qué preguntas vamos a hacer? El mes número 5 es orar por la paz en la familia del futuro pastor. Hablé de transiciones, hablé de todo lo que describimos en cuestión de este periodo como esposa de pastor, hijos de pastor, orar por la paz de Cristo en la vida de ellos. Y en el último mes, en este proceso, es orar por la paz precisamente de la iglesia. Número 3 es involucrar a demasiadas personas. Esto es otro de los errores que cometemos, de involucrar demasiadas personas en el proceso de decisión. Dijimos la semana pasada que necesitamos conocer el proceso de decisión, pero no tenemos que involucrar a todas las personas. También es muy importante asegurarse de que los miembros del comité de búsqueda pastoral no tengan una agenda personal. Cuidado con eso, ¿verdad? En cuestión de cómo tomamos decisiones y que no existe una persona que está influyendo esto. Estar en desacuerdo entre sí. Este es un error cuando hay conflicto entre nosotros, ¿verdad? Los responsables de la búsqueda, el comité de búsqueda, sean los ancianos gobernantes, la junta directiva y todo ello, debe tener claridad y estar de acuerdo sobre lo que están buscando antes de comenzar a evaluar y a entrevistar candidatos. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Sí? Si no estamos de acuerdo nosotros, por eso es que tenemos que tener claridad, objetividad, valores, misión, visión, todo eso, conocer los canales de cómo funciona la iglesia en cuestión de decisiones. Todo eso tiene que estar bien presentable.
tener reuniones improductivas o no productivas y desorganizadas. En otras palabras, es reunirnos sin una agenda, es reunirnos sin un plan como comité, donde potencialmente los mismos van a decir, hey, yo estoy sacrificando esta noche por estar con mi familia, dar de cenar a mis hijos, y estamos aquí y siento que estamos perdiendo el tiempo, no estamos avanzando. Tenemos que asegurarnos que eso no sucede. Si no tiene un cronograma o una línea del tiempo que sea claro para la búsqueda de su pastor principal, ¿sí? Agendas detalladas de la reunión, qué es lo que se va a alcanzar y los roles o papeles específicos para los miembros del comité, seguramente tendrá un proceso de búsqueda no productivo, desorganizado y frustrante, algo que los candidatos probablemente van a notar. Entonces, cuidado con eso. Estar cerrados a cualquier persona diferente de su pastor anterior. Es la clásica, ¿verdad? Sobre todo cuando el pastor estuvo 25 años, estuvo 35 años, entonces pensamos que el prototipo es lo que el pastor anterior hizo. Si desea exactamente lo que tuvo la última vez y no está abierto a ninguna diferencia, ¿sí? Siempre terminará decepcionado. Además, desalentará y ahuyentará los posibles candidatos, quienes difícilmente podrán cumplir con las expectativas que tiene, que no son realistas. Número 7, no involucrar al cónyuge del candidato, la esposa del candidato, en el proceso de entrevistas, lo que vimos hace rato, ¿verdad? Esta advertencia tiene dos aspectos importantes, el no involucrar a la esposa. Primero, el cónyuge del candidato puede no estar completamente a favor del nuevo puesto si su iglesia lo pasa por alto o lo ignora durante el proceso de entrevistas. Asegurarse de que el cónyuge sepa que también será recibido. Segundo, número 2, hemos visto con demasiada frecuencia iglesias que contratan a un pastor sin entrevistar o llaman a un pastor sin entrevistar a su cónyuge, a su esposa, solo para descubrir más tarde problemas matrimoniales o conflictos laborales. Por esta razón, cuando realizamos búsquedas de pastores principales, nuestros consultantes, ¿sí?, de búsqueda ejecutiva también entrevistan al cónyuge del candidato final. Número 8, ser excesivamente invasivo en el proceso de entrevista y en la verificación de antecedentes. ¿Qué implica ello? Recuerde que el proceso de entrevista es parte de la construcción o edificación de la relación con su posible. En otras palabras, navegar este tipo de verificaciones es para fomentar la relación, no para deshacerla o crear división entre nosotros. Las verificaciones de antecedentes y referencias son de vital importancia, pero si su enfoque resulta excesivamente invasivo, ¿sí?, o sea, estamos invadiendo, ¿cómo contratar una investigación privada para seguir en secreto al candidato podría estar estableciendo la relación sobre una base de desconfianza? Entonces no queremos empezar así. Número 9, tomar demasiado tiempo por el proceso de entrevistas. No podemos, por eso necesitamos al principio tener un calendario, ¿verdad? Una agenda, saber cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto. Es importante recordar que su candidato a pastor principal o al pastorado también lo está evaluando a usted o a ustedes. Si tardan demasiado en comunicarse con él, es invitarlo a entrevistas o tomar decisiones. Esto será un indicio para el candidato sobre cómo su iglesia maneja los procesos de toma de decisiones y podría hacer que reconsidere la posición. Y ustedes saben que ese es un problema que como iglesia carecemos muchas de las veces. Número 10, juzgar a los candidatos únicamente por sus videos de predicación. Hablamos de esos videos anteriormente. Cuando se juzga a los candidatos o se evalúan únicamente por sus videos de enseñanza, no siempre se toma en cuenta el contexto y el entorno en los que fueron grabados. Recuerde que es fundamental lograr un equilibrio entre las cualidades del pastor o del pastorado y enseñanza, ¿sí?, de ese pastor que estamos buscando. Y esas fortalezas o esas áreas fuertes de la vida del pastor y de su pastorado y el discipulado no siempre se pueden percibir en un video de predicación del candidato. Entonces, el evaluar sermones, que inclusive tenemos una forma para evaluar sermones, el evaluar sermones no debe de ser la meta, es nada más el principio, ¿verdad? Compatibilidad teológica, el estilo obviamente sea algo que tenga compatibilidad con el estilo de predicación. Número 11, dar demasiada importancia a un estilo particular de predicación. Si usted está decidido a un estilo específico de predicación, podría descartar a muchos candidatos con gran capacidad. La predicación bíblica debe ser el objetivo, no un estilo en particular. Número 12, sorprender a los candidatos. Esto es importante, sorprender a los candidatos en las últimas etapas del proceso de entrevista. Voy a decir una vez más, desde un principio tiene que haber honestidad de parte del comité. Y esto lo dije al principio. Lo que no quieres es traerlo
y cuando viene a la visita personal, por primera vez, descubrir que no hay ministerio de niños. Eso no va a ser atractivo. Hay que ser honestos desde un principio. Si no es completamente honesto con sus candidatos desde el inicio del proceso de entrevistas, estará construyendo su relación con el posible pastor sobre una base de desconfianza. Sea transparente y honesto acerca de la iglesia y su situación desde el primer día y sus candidatos confiarán en usted. El concepto de cuánto dinero tiene la iglesia, están endeudados, cuál es la opción, dónde están, todo eso hay que lidiar con todo ello. Número 13, que creo que ese es el último, no cumplir con las promesas hechas durante el proceso de entrevista. Hicimos promesas y no las cumplimos. No haga promesas excesivas a los candidatos si no está dispuesto a hacerlas realidad una vez que asuma su nuevo cargo. Si impone muchas limitaciones a los candidatos, a los cambios que el pastor nuevo puede realizar después de haber comenzado su ministerio en la iglesia, si lo que está encontrando en su llegada es oposición crítica, es posible que se encuentre buscando un nuevo pastor pronto. ¿Por qué? Porque no va a aguantar mucho. Utilice este marco de proceso y evite estos errores durante la búsqueda de su pastor, ¿sí? De esta manera, su comité de búsqueda avanzará en un proceso ordenado, eficaz, mientras busca al Señor en cuanto a la persona que está llamando para su iglesia. Una de las cosas que leí hace poco y que creo que es verdad, lo he visto, es que está comprobado que en muchas ocasiones personas o familias que son las que fueron cruciales o fundamentales en tu llegada a la iglesia, eventualmente se voltean y se convierten en personas problemáticas, en personas que van a atacar, y en un momento dado, aquí es donde regreso a la importancia de la predicación expositiva, de predicar a través de libros de la Biblia, porque si somos honestos, típicamente en la cuestión de iglesias, conflicto en las iglesias, desavenencias y todo ese tipo de cosas, la mayor parte del tiempo no tiene nada que ver con el pastor descalificarse. Tiene que ver con diferencias de filosofías, diferencias de personalidades, temperamentos, agendas personales, en fin, ¿qué estoy diciendo? Simplemente que por eso es que el compromiso que tengo y la responsabilidad que tengo como pastor es predicar la palabra de Dios y permitir que el púlpito sea el inicio del proceso de discipulado. Algunos piensan que no puedes discipular desde el púlpito. Yo estoy en desacuerdo, porque el objeto del discipulado y de la evangelización es la palabra de Dios. Entonces, la predicación es la exposición de esa palabra. En otras palabras, ¿cómo empaquetamos el discipulado? Obviamente es mucho más que un sermón y es el pasar tiempo con la gente. Pero paso tiempo con la gente ¿basado en qué? ¿En que nos llevamos bien? ¿En que tenemos compatibilidad en personalidad? ¿En que tenemos los mismos intereses? No. Mi relación, como es el matrimonio, como es la crianza de los hijos. El matrimonio eventualmente, y digo eventualmente, pero tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. Cómo trato a mi esposa, cómo nos tratamos, cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, está basado en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Entonces, por eso es que en mi opinión, el discipulado inicia desde el púlpito. Porque en el púlpito es donde tengo como pastor esa responsabilidad, no solamente de exponer la palabra de Dios, pero es donde tengo esa audiencia cautiva cada domingo, donde parte de esa experiencia de exposición es formativa, es capacitar, es entrenar, es modelar cómo interpretas la Biblia, cómo estudias la Biblia, cómo lo hacemos colectivamente. Entonces, son cosas que definitivamente, en mi opinión, en la labor pastoral, que tiene que ver con mucho de esto, en cuestión de cómo navegar cambios, cómo navegar oposición, cómo lidiar con situaciones en las cuales en la iglesia son el diario vivir, es parte de ese proceso, que no sean esas los factores que eventualmente determinan mi salida o mi estancia en la iglesia. Que sea la palabra de Dios transformando, llevando, moldeando, con sus dificultades, que esos son inevitables, pero al final es la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para que la iglesia lleve a cabo su misión.